Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándolo a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico. Marcos Hassan Yoga. Hola, en esta tu sesión de anatomía de tu primera sesión y secuencia de yoga, en este curso de yoga para principiantes, en esta masterclass que gira en torno a la experiencia del yo soy, Yahvé Soham, y que es en la que estamos explorando a través de los ejercicios o enfoque en la respiración, aprender a liberar a la respiración de la mente y de la misma manera aprender después a liberar al cuerpo de la mente para que la mente tenga la oportunidad de aprender y ser la causa, la forma desde donde se proyecte la armonía y el orden en el cuerpo y en la respiración, y entonces se pueda hacer una conexión entre esos tres que sea sumamente fluida. Y vamos a entender en esta clase de anatomía cómo es que la filosofía realmente se aplica a la práctica física, porque así como vimos en el modelo de filosofía que el observador está todo el tiempo alerta, morando en la existencia, cuando se identifica con algo, entonces es que se sesga su experiencia porque se convierte en una cosa pequeña, y eso es una falla en el sistema, porque la verdad es que el observador es uno con el universo y el ego es esa idea en la que nos identificamos por tratar de resolver las cosas con responsabilidad. Entonces vamos a aprender cómo esa falla se refleja en el cuerpo en fuerzas incorrectas que hacen presión en las articulaciones y que nos generan muchísimo dolor y desequilibrio en los sistemas y en los tejidos. Por esto, por encontrar el equilibrio en el desarrollo de los tejidos y los sistemas, es que estudiamos para quitar las fuerzas incorrectas, desde la manera en la que nos movemos anatómicamente hasta la manera en la que sostenemos el equilibrio en todas sus formas. Más adelante vamos a estudiar también Ayurveda y otras maneras de mantener el cuerpo en equilibrio, pero ahorita nos vamos a concentrar en la parte de la anatomía y reconocer que esos sobreesfuerzos anatómicos vienen de creencias que son malentendidos, de esa identidad que es pura cuando estamos conectados con el observador y que se sesga cuando nos identificamos con alguna experiencia. Esta identificación que tenemos con experiencias se refleja en los tejidos y en particular en este caso de estudio vamos a enfocarnos en los huesos y articulaciones en donde hay presiones y fricciones y dolor en los nervios, y es lo que nos limita. Justo hemos visto que cuando hay dolor en el cuerpo no sirves para nada. Entonces, cuando hay dolor en la espalda baja, se paraliza la columna, no puedes ni respirar cómodamente, hay muchísimo estrés por esta señal de dolor, se va el dolor a la cabeza, esta sensación de parálisis nos hace menos hábiles para hacer muchísimas cosas, y entre que pedimos y nos da miedo pedir ayuda y no nos queremos quejar, nos estamos tragando ese dolor y se pierde la movilidad, se pierde la espontaneidad y a veces ni los suspiros llegan con fluidez y con elocuencia. Yo he tenido dolores muy fuertes de espalda por haber hecho las posturas con intensidad y con ignorancia, y ahora te estoy trayendo el conocimiento para que se vaya ese dolor de espalda y puedas quedar con una situación mucho más estable de orden y armonía con el conocimiento con el que vas a aprender a mover cada parte del cuerpo. Por esto es que creé el mantra de Tadasana. Un mantra es una herramienta mental, y entonces cuando tienes instrucciones específicas de memoria que empiezas a recitar como una letanía, súper efectivas, mandando señales de la mente directo al cuerpo para hacer las acciones de levantar los arcos de los pies, microdoblar las rodillas, llevar el sacro ligeramente atrás del talón,
tener lordosis lumbar, fuerza en la pared abdominal, subir las espinas ilíacas, bajar las costillas, exhalar profundamente con el piso pélvico, succionar antes de inhalar, crecer en la caja torácica, incrementar la sifosis torácica y los lados de las costillas y el pecho. El esternón va delante del pubis, la sifosis torácica atrás de la lordosis, pero delante del sacro, y una ligera elevación, retracción y ensanchamiento de los omóplatos con lordosis cervical, mentón detrás del esternón y coronilla de la cabeza al cielo. Y cuando repites esto con orden y elocuencia, ¡pum!, hay un orden en el cuerpo. Este mantra de Tadasana tiene como concepto central construir en las piernas la base para sostener arriba las 3 curvas de la columna. Cuando todas nuestras vértebras están en su colocación natural ideal, entonces el sistema nervioso central ya no tiene las señales de las fuerzas incorrectas, no hay pellizcos entre las vértebras, no hay fricciones en los nervios y tampoco hay sobreesfuerzos en los músculos que cuando no están en su lugar estas 3 curvas tienen un sobreesfuerzo para sostener tan solo la cabeza en el espacio. Siempre vamos a tener los hombros simétricos a los oídos cuando estamos en una persona normal de pie, aunque tenga problemas en todas las curvas de la columna. Y el chiste es que logramos tener esta experiencia de éxito, hombros y cabeza, con las curvas de la columna en su lugar. Y es muy importante el orden de la estructura de las piernas para poder sostener ahí a la columna y entonces a la cabeza. Vamos a entender entonces la cintura pélvica, que es la unión del fémur al hueso ilíaco, pero también es la manera en la que el ilíaco se conecta a través de la cintura con las costillas y, de hecho, la cavidad abdominal, la zona ventral donde están todas las vísceras, que estén en armonía esas vísceras y la pared abdominal para poder permitir que haya una presión atmosférica que permita no solo la exhalación profunda, sino la desintoxicación de los órganos y con esta desintoxicación de los órganos, una fluidez y una mejora en los parámetros de nuestra sangre, una mejora en las habilidades de transformar adentro de nuestro cuerpo. Y cuando esta habilidad de transformar nuestro cuerpo está en orden y aparte la estructura muscular y ósea está sana y limpia, entonces podemos proyectarnos en la realidad sin restricciones, sin frustración. Para resolver los dolores de la espalda baja es muy importante no solo colocar la cintura pélvica de una manera sana y las piernas y la columna y desinflamar los órganos internos, sino ser muy conscientes de dónde viene el dolor de la espalda baja. Muchas veces la curva de la espalda baja, que es la lordosis lumbar, se hace tan intensa que hay pellizcos en la parte de atrás de las vértebras. Pero también cuando no hay nada de lordosis lumbar, hay pellizco en la parte de adelante de las vértebras. Entonces, este refinamiento es muy importante. A veces, cuando tenemos mucha curva en la espalda baja, tenemos un sobreesfuerzo o una musculatura muy intensa en la espalda y este músculo que se llama quadratus lumborum se hace tan rígido y tan voluminoso que ya es una presión que es difícil de quitar, nada más compensar, como que me voy a relajar un poco. Y muchas veces la idea de estar derechito se sostiene desde ahí con sobreesfuerzo. Otra de las cosas que generan dolor en la espalda baja es tener el vientre sumamente inflamado. Los órganos internos crean a veces más espacio para poder generar capacidad de hacer procesos metabólicos. Pero cuando tú tienes una exhalación profunda, una alimentación sana y tono abdominal, puedes ayudar a reducir esta distensión abdominal desde una etapa temprana o a través de unas limpias lograr resolver para quedar en una moderación. Es muy importante también para esto, más allá de una limpia, tener una noción de desapego a esas adicciones que son lo que tienen irritado ese espacio y también ayudar a cambiar los patrones emocionales, porque una combinación entre las adicciones y los patrones emocionales más una mala postura y falta de reposo. Cuando no duermes lo suficiente, no puedes desinflamar las vísceras del vientre. Entonces, las vísceras inflamadas pueden ser un síntoma de una causa de dolor de la espalda baja. Igual, la sensación de estar derechito o estar muy despierto desde la espalda baja puede ser una terrible causa de dolor de espalda baja. Y por eso es importante el mantra de Tadasana. Además de la fuerza abdominal y de la conciencia de las 3 curvas de la columna, para quitar el dolor de la espalda baja, es muy importante lograr regular la rotación del fémur con respecto a la cadera. ¿Sabes que las pompas, los glúteos, van
a unir siempre al fémur con la cadera, pero justo agarran el lado del fémur donde está la bolsa del pantalón con la parte de atrás de tu cinturón, ¿se cuenta? Y cuando se contrae este músculo, el fémur rota externamente y eso hace que se aprieten más las pompas. Muchas personas que tienen unas pompas muy bonitas y apretadas, sucede que el fémur está rotado externamente y eso incrementa la presión en la articulación sacroiliaca. O sea, en otras palabras, la pompa agarra, el músculo se agarra desde el sacro y la parte de arriba del ilíaco hasta la pierna y cuando eso se aprieta hacia atrás, toda esa parte de la articulación recibe presión y a veces es una causa de un dolor horrible. Entonces, para resolver los problemas de la espalda baja, es muy importante primero colocar al fémur en su lugar. Y para colocar el fémur en su lugar, es muy importante colocar los pies en su lugar. Entonces, los pies es ideal que vayan paralelos y que, de hecho, me gusta decir que del dedo meñique del pie a la parte externa del talón se mantengan paralelos los pies. Eso es que el dedo gordo entre ligeramente más adentro que la base de la parte interna del talón y levantas los arcos de los pies, levantas tanto el arco interno como el arco externo, pero presionas después de levantar los arcos los metatarsos de los pies con claridad. Esta presión que haces en los metatarsos te ayuda a empujar después con las yemas de los dedos y esa fuerza de los pies la vas a sentir en toda la pantorrilla. Microdoblas la rodilla, le llevas ligeramente delante del talón y el sacro ligeramente atrás de los talones y eso ya le da a las piernas la forma de un resorte que le empieza a generar un sustento muy importante. Dale una ligera rotación interna a la parte alta del fémur. Ahora, explorando más esta rotación interna en la parte alta del fémur, visualiza que donde están las ingles, haces las espinas ilíacas hacia adentro, como los lados de la bolsa del pantalón, ligeramente más hacia el pubis. Y en la parte baja del fémur, haces una ligera rotación externa para crear espacio desde los arcos internos de los pies hacia la rodilla y eso ayuda a proteger el ligamento interno de la rodilla. Dos de los puntos más delicados que están abajo del dolor de la espalda baja y que normalmente van acompañados de ese dolor es que está colapsado el arco interno del pie y que está hiperextendida la rodilla y rotado internamente el fémur en la parte baja. Entonces, cuando nosotros ponemos los pies paralelos, levantamos los arcos internos de los pies, rotamos externamente la parte baja del fémur y rotamos internamente la parte alta del fémur, entonces ya tenemos dos piernas que están ahí listas para recibir esa retroversión de la cadera y la fuerza del abdomen para alargar la espalda baja. Vamos a acompañar toda esta corrección de las piernas con este descanso que reciben las vértebras lumbares cuando bajamos el sacro y subimos las espinas ilíacas y el pubis bajando las costillas anteriores de la pared abdominal con toda su fuerza. Entonces, este descanso empieza a convertirse en la base de la estructura de Tadasana. ¿Y te acuerdas que mencionamos a los tres primeros chakras cuando estábamos en la sesión de teoría? Bueno, pues fíjate, justo las piernas y la cadera, la zona de la vejiga y el sacro y la zona del abdomen se refieren a Muladhara Chakra, Svadhisthana Chakra y Manipura Chakra. Cuando estos tres territorios del cuerpo están bien sujetados, aunque sea artificialmente a través del mantra, a través de esta herramienta mental, aunque sea haciendo un sobreesfuerzo, pero cuando tú reconquistas esas plataformas y les das un orden y una estructura, les mejoras el tono muscular, empieza la solución. Esta solución que estás desarrollando desde los pies hasta la cadera y que está ayudándote a organizar la cintura, nos va a permitir después tener una respiración, los hombros, el cuello y la cabeza en su lugar. Ahora vamos a estudiar cuáles son los huesos que están involucrados en el tren inferior. Los huesos del tren inferior son primero los de los pies, que tenemos las falanges de los dedos de los pies. Y bueno, hasta atrás está el calcáneo, que es el nombre propio del talón. Adelante y arriba del talón están los tarsos, luego los metatarsos y al final las falanges de los dedos de los pies. Y es importante entender que ellos tienen de la base interna del talón al dedo gordo un arco interno del pie, de la base externa del talón a la base del dedo meñique el arco externo del pie y hay un arco que va de la base del dedo gordo a la base del dedo meñique. Estos tres arcos de los pies se reúnen hacia arriba en la parte más alta que me gusta llamarlo el quinto punto del pie. O sea, la parte interna y externa del talón son dos, la base del dedo gordo y el dedo meñique son otros dos y la parte alta del tobillo hacia donde crecen los arcos de los pies es el quinto punto.
Una vez que tienes estos 5 puntos de los pies bien firmes y arraigados hacia arriba, vamos a buscar que la rodilla tenga una ligera flexión. ¿Por qué tan importante la microflexión de la rodilla? Pues te platico. Los huesos que suben del calcáneo son la tibia y el peroné y se convierten en la base que recibe al fémur. Y ya con esos tienes todos los músculos, los huesos principales de la pierna. Cuando tienes microdoblada la rodilla, pues se alinea la rodilla en general porque la naturaleza de la rodilla, que es una articulación de bisagra, es simplemente doblarse y extenderse. Cuando está hiperextendida, entonces los ligamentos cruzados, que es lo único que detiene que no se vuele tu rodilla, empiezan a cargar el peso del cuerpo y a veces es demasiado esfuerzo. También cuando está ligeramente doblada la rodilla y la rodilla entra en su movimiento natural, entonces se equilibran normalmente la parte medial y la parte lateral de la rodilla. Tenemos unos ligamentos colaterales, son simétricos y paralelos a los lados de las rodillas. Cuando la rodilla no está alineada correctamente, estos ligamentos colaterales reciben un sobreesfuerzo y luego se pueden lastimar. Por eso, microdoblamos la rodilla para proteger estos ligamentos colaterales y no hacer sobreesfuerzo con los ligamentos cruzados y permitir que el fémur descanse en esa copa que hacen la tibia y el peroné para que baje el peso al calcáneo y el equilibrio hacia los tarsos, metatarsos y falanges de los dedos de los pies. Ya que tienes tu cadena de músculos activas desde los pies hacia la rodilla y hacia el fémur, y además el fémur tiene esas rotaciones que lo dejan en una situación neutral, entonces puedes sumarle la colocación de la cadera. La cadera tiene, con respecto a los dos huesos fémur, cuando están ahí simétricos, la retroversión y la anteversión. La anteversión de la cadera es como si fuera esta cazuela y cuando se vierte hacia adelante y cae el líquido hacia el frente es la anteversión de la cadera. Y si vierte hacia atrás, como cuando tú vas a beber, es la retroversión de la cadera. Entonces, esta anteversión de la cadera va a hacer que se incremente la profundidad de las ingles y la retroversión va a hacer que se estire la parte anterior de las ingles. Pero bueno, está muy fácil decir ingles, pero ¿qué músculos incluye y de dónde a dónde van? Bien, hagamos un repaso de los huesos para que podamos hablar de los músculos. Los huesos del tren inferior son el calcáneo, los tarsos, los metatarsos y las falanges. Y luego van hacia arriba los huesos, después de todos esos huesos cortos, los huesos largos que nos ayudan a generar altura, que son la tibia y el peroné. Y sobre ellos descansa el fémur, que es otro hueso largo, y enfrente queda la rótula, que está unida por dos ligamentos, un ligamento que es el ligamento patelar, que va de la tibia hacia la rótula, que ayuda a proteger a la rodilla cuando te hincas, y luego el otro tendón, que es el que va a través del cuádriceps hacia el fémur y la espina ilíaca. Ahora, tus huesos ilíacos, que descansan a través de una articulación que es esférica ya, o sea, la de la rodilla era de bisagra, pero la articulación del fémur es esférica. Esta articulación del ilíaco con el fémur, que es esférica, le da su lugar al hueso ilíaco, que en medio tiene una articulación que casi no se mueve a menos de que tengas un parto o que hagas posturas muy avanzadas, mal hechas como yo las hice. Pero el sacro con el hueso ilíaco no se mueve y cuando está estable, pues nos da una estructura y esa es la que junto con el pubis y al final los huesillos ahí del coxis arman como todo el caso pélvico y de la cadera. Ahora, este hueso que se construye con todas esas partes para hacer la cadera, se vierte hacia adelante y se vierte hacia atrás y eso hace la retroversión y la anteversión de la cadera. Las rodillas hacen solo flexión y extensión, quieres evitar la hiperextensión. Y los tobillos idealmente solo hacen flexión, de hecho se llama flexión plantar cuando pones el pie en punta y flexión dorsal cuando el dorso del pie se levanta para hacer esa flexión en la parte de enfrente del pie. A mí me gusta decirle al pie en punta la flexión plantar y cuando levantas los dedos de los pies, la extensión. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras los dedos de los pies, se activan los músculos de la planta del pie, pero también otros que suben por la pantorrilla, que es los flexores femorales, perdón, los flexores digitales de los pies, y cuando abres los dedos de los pies y los levantas, lo que estás activando son los extensores digitales de los pies. Y luego está un pequeño musculito que ayuda a levantar el arco interno y el arco externo del pie, que es el músculo, el peroneo.
Y cuando vamos a los músculos que están alrededor del fémur, pues evidentemente parecen como muchos, pero ahorita nos interesan en particular el cuádriceps, que ayuda a estirar la rodilla, la parte alta del cuádriceps, que ayuda a hacer la anteversión de la cadera, que es la profundidad de la ingle, acercando la espina ilíaca a la parte superior del fémur, y los músculos que están acompañando esta flexión o anteversión de la cadera son el psoas, que va de las vértebras lumbares por dentro, por atrás de la vejiga, a la parte interna del fémur. Esta parte interna del fémur, superior interna del fémur, se llama el trocánter menor. Y cuando se inserta ahí el psoas, hace la flexión y eso es lo que hace que se levanten las piernas. Casi siempre que alguien levanta una pierna es porque contrae el psoas. Entonces, el psoas junto con el tensor de la fascia lata y el cuádriceps van a hacer sinergia para hacer la flexión del fémur y la anteversión de la cadera. Y en cambio, la retroversión de la cadera y la extensión del fémur se hacen con los isquiotibiales, que van del isquión a la tibia, y eso es lo que hace que se muevan ligeramente hacia atrás. Estos isquiotibiales también hacen la flexión de la rodilla. A veces la extensión, o sea, llevar la pierna hacia atrás, se puede hacer también utilizando al glúteo, pero cuando el glúteo entra, se genera la rotación externa del fémur, y vimos que cuando se genera la rotación externa del fémur se puede hacer un sobreesfuerzo en la articulación sacroiliaca. Y entonces, por eso es que reducimos el uso del glúteo para que no se intensifique esta rotación externa y evitar el dolor en la espalda baja. Cuando entiendes estos músculos básicos, mira, creen esta imagen en tu cabeza que acaba de ver estas partes del cuerpo y escucharlas. Cuando tú las puedes ver y las puedes escuchar, entonces vas a poder visualizar las partes del cuerpo cuando yo dé las instrucciones y vayas a entrar a los movimientos. Vamos a explorar algunas otras partes del cuerpo que también se mueven sobre el plano sagital, que es en el que suceden las flexiones y las extensiones. Como el plano sagital rueda como la de un carro y parte al cuerpo entre lado izquierdo y derecho y registra los movimientos que van hacia adelante y hacia atrás. La extensión es un arco, la flexión es como cuando te encorvas. Entonces, en la columna tenemos el arco y esa se llama extensión. Y cuando te flexionas al frente y te haces bolita como cochinilla, eso se llama la flexión. Entonces, las vértebras tienen extensión y flexión. Y en los brazos, cuando tú llevas el brazo hacia adelante, eso se llama flexión. Hacia arriba se llama elevación. Cuando bajas el brazo a neutro, en algunos libros le dicen extensión. Y la extensión o hiperextensión es cuando llevas el brazo hacia atrás. Cuando haces estos movimientos en el húmero, entonces estás moviéndote sobre el plano sagital. En estas mismas extremidades, cuando doblas el codo es la flexión del codo, y cuando estiras el codo es la extensión, y cuando cierras el puño es la flexión de los dedos de la mano, y cuando abres los dedos de las manos es la extensión, y luego la muñeca también tiene flexión y extensión. Con estos movimientos básicos, desde los dedos de los pies hasta las palmas de las manos de extensión y flexión, vamos a lograr muchísima mejora en nuestra inteligencia de movimiento corporal. Nota, claro, los dedos de los pies y de las manos son articulaciones de bisagra. Las rodillas y los codos son articulaciones de bisagra. Las muñecas y los tobillos prácticamente también. Pero la articulación del hombro, que son el húmero con el acromio, y del fémur con el ilíaco, son esféricas. Entonces, a veces, cuando no podemos hacer el movimiento limpio, le metemos un giro o una abducción o hiperaducción, que son otros movimientos, para resolver y llegar a la meta. Pero el chiste cuando hacemos yoga es que vamos a, como si fuéramos dibujos de egipcios, irnos sobre líneas de movimiento súper puras, y con esas purezas de movimiento vamos a lograr una habilidad de limpiar los ejes de movimiento de estas articulaciones grandes. Las 4 articulaciones más grandes son hombros y cadera, y vamos a mantener neutrales las rotaciones para que todos los movimientos que hagamos sobre este plano anatómico limpien la articulación. Es como pasarle el hilo dental. Bien,
En la flexión de la columna encontramos que el psoas, aunque va desde el hueso ilíaco y el fémur, ayuda a empezar a mover la columna hacia la flexión. Y los otros músculos que ayudan para la flexión de la columna son los músculos abdominales. Por otro lado, los músculos que hacen la extensión de la columna son los músculos paravertebrales. Y en particular el quadratus lumborum es el más fuerte que está en la base, pero a veces hay algunos parámetros de rigidez en los músculos que están en la base del cuello que pueden generar una lordosis que se siente como estrés. Para el movimiento de los brazos tenemos el deltoide, que es como una pompa que tenemos en los hombros, que tiene tres fases, que son la anterior, la fase lateral y la fase posterior. Cuando vamos llevando el brazo hacia la flexión o la elevación, se contrae la parte anterior del deltoide. Cuando llevamos el brazo hacia atrás, lo hacemos con la parte posterior del deltoide. Y la flexión y la extensión del brazo, del codo, lo vamos a hacer justo con el bíceps y el tríceps. Y vamos a encontrar también que el omóplato necesita una excelente colocación con respecto a las costillas. Y cuando tienes una excelente colocación del omóplato en las costillas, entonces es muchísimo más fácil tener fuerza verdadera en los brazos. Y eso lo logramos con un músculo muy grande, pero muy poco conocido, que va alrededor de las costillas, desde la arista interna del omóplato hasta la base del pecho, y es el músculo serrato. Y de hecho, cuando el músculo serrato se contrae, no solo se ensanchan los omóplatos, sino que se puede hacer mucho mejor la elevación del brazo. Los puntos delicados de este plano anatómico de movimiento son el arco interno del pie, el ligamento interno de la rodilla, la articulación sacroiliaca y las vértebras lumbares y la articulación del hombro. Mientras tú respetes estos alineamientos de los que estamos hablando y hagas los movimientos como lo estamos viendo en el mantra de Tadasana, con esta rotación externa en el húmero suficiente para mantener neutro el brazo mientras haces la elevación y sin rotación externa en el fémur mientras haces la extensión, vamos a lograr curar casi todos los problemas del hombro y de las vértebras lumbares y la articulación sacroiliaca. Y levantando el arco del pie y alineando el fémur, vamos a lograr proteger a nuestro tobillo y proteger a las rodillas. Marcos Hassan Yoga. Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándola a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico.